todos bienvenidas. Gracias por asistir aquí justamente en esta presentación de la conferencia magistral que brindará la senadora Antares Vázquez Alatorre, denominada La Reforma Eléctrica y sus implicaciones en la soberanía de la República. Haciendo un breve repaso de cómo consideramos gestar y coordinar este foro, comenzamos consolidando y constituyendo nuestro Frente Social Causa Justa por Guanajuato, que aglutina nuestra agrupación política y que le da representación formal a nuestra organización social por las causas en beneficio del bien común. Y una de las prioridades en nuestra agenda de trabajo en el Frente Social Causa Justa por Guanajuato, suscribimos al inicio de este año con las regidoras de este municipio de Cortázar, Guanajuato, Graciela Martínez y Maricruz Mata, el compromiso por fomentar el foro en defensa de la reforma eléctrica, también adheridos al Frente Nacional en Defensa por la Reforma Eléctrica, puntualizando que la senadora Antares Vázquez Alatorre nos explicará y nos dará un esbozo general de por qué importa hoy más que nunca defender una reforma de esta naturaleza que viene a repercutir directamente en garantizar nación en el futuro, en garantizar soberanía nacional y que está en juego nuestra seguridad nacional. Estos dos puntos fundamentales son los que nos va a presentar la senadora Antares Vázquez Alatorre y las repercusiones que están implicadas hoy en el debate en el Senado de la República con esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que les agradezco mucho a todos su asistencia, porque el compromiso de comenzar las transformaciones sociales y cívicas siempre comienzan con la comunicación. Para abrir este foro de participación social y de la presentación formal de la senadora de la República, vamos a dar apertura con los comentarios de las dos regidoras y por supuesto de uno de nuestros coordinadores de comités, como es Roberto Martínez, a quien le cedo la palabra. En consecuencia van a participar las regidoras. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes, senadora, bienvenida. Más que nada es un gusto tenerla aquí. Le damos la bienvenida. Esperemos que todos conozcamos un poco más sobre la reforma, sobre los informes que trae sobre la reforma energética, y también para que se den cuenta, ¿verdad?, de que aquí en Cortázar estamos buscando la unificación de los criterios de los diferentes compañeros y compañeras que están dentro de Morena, anhelando un cambio con la 4T. Voy a rectificar al compañero, soy Roberto Ramírez. Veo todas las caras conocidas, todos nos conocemos, sean todos bienvenidos, le damos las gracias por su asistencia. Gracias, senadora, esperemos que no sea la primera vez, esperemos que vuelva y que apoye a Cortázar en el futuro no muy lejano. La reforma energética, compañeras, compañeros, es algo esencial para todos los mexicanos y mexicanas. Es algo para la gente del medio hacia abajo, un beneficio como los muchos beneficios que nos ha venido trayendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Aquí la senadora nos va a informar en la tesitura de que estamos esperanzados a que el costo del recibo que todos pagamos regularmente, a lo mejor no llegue más barato, pero que se conserve en el mismo costo. Ojalá que se pudiera aplicar en el futuro, como sería de 0 a tantos kilowatts, un porcentaje mínimo, y de tantos kilowatts hacia arriba, pues el costo que corresponda. Pero de esto la senadora nos dará informes. Muchas gracias, bienvenida nuevamente, y le cedo la palabra a la regidora Graciela. Buenas tardes a todos. Buenas tardes,
senadora. Es un gusto que nos acompañe este día para que empecemos a entender esta situación de la reforma energética. Yo solamente brevemente les digo que por ahí estoy leyendo el artículo 27 constitucional y pues es muy breve, como usted bien lo dice, pero bueno, me doy una idea. Ahí dice pues recupera el Estado que recupere la rectoría de los recursos naturales. Eso es lo que dice la Constitución. Habla pues también de otras cuestiones, pero bueno, tecnicismos, como está planteada la reforma, pues sí se me complicaría mucho hablar de ese tema, pero bueno, es para algo, para un beneficio para todos los mexicanos. Entonces, gracias a todos por estar aquí y senadora, muchas gracias y bueno, ya ustedes explican con mayor claridad. Muchas gracias. Muchas gracias, mi nombre es Maricruz Mata, como ya muchos me conocen y los conozco. Bienvenida, senadora, de verdad es un placer tenerla aquí en casa, porque aquí es su casa, Cortázar es su casa. Para nosotros va a ser un enriquecimiento en el sentido de que usted nos venga a nutrir y de alguna manera explicar lo que es la reforma energética, porque nosotros las regidoras también tenemos que ser la voz para nosotros poder transmitir a los demás ciudadanos. Por supuesto que ahorita por la pandemia pues es un espacio muy pequeño y no podemos invitar a más personas, pero nosotros tenemos que ser la voz para poder transmitir a los demás lo que es la reforma energética y seguir bien fuertes y bien unidos. Y como dice el compañero Roberto, estoy de acuerdo con él, hay que unificar y hay que unir fuerzas, porque solamente así vamos a lograr el cambio. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Aquí está. Pues muchas gracias. Yo quiero agradecerle a Eric que me hizo el favor de invitarme. Él estaba muy insistente en que viniera y andábamos viendo agenda y bueno, pudimos el día de hoy porque yo estoy recorriendo ahorita los municipios, diferentes municipios del estado para explicar esto y quiero ponerles en antecedentes de algo que ha estado ocurriendo a nivel nacional. Ustedes saben que en el 2013 hicieron la famosa reforma energética de Peña Nieto, que ya tenía un antecedente porque los presidentes panistas ya lo habían intentado. Calderón lo intentó cuando hasta empezó a sacar los comerciales aquellos del tesorito de las aguas profundas, ¿se acuerdan? Y que tenía que abrirse a las empresas privadas y la inversión extranjera y no sé qué. Y lo habían hecho, pero todavía sin modificar la ley, o sea, nomás por sus pistolas. Entonces en 2013, en el 2012, acuérdense que hicieron el Pacto por México, el Pacto contra México, y con eso pactaron una serie de reformas estructurales. La educativa fue la primera, siguieron con la energética que tiene, podrán imaginarse ustedes todos los intereses que hay detrás del petróleo, que ha generado guerras en el mundo, y de todo en general de los energéticos, pues todos esos estaban ahí implicados, de tal suerte que, como ustedes ya han oído por allí, hay incluso una empresa Odebrecht y otras que están implicadas, que le pagaron dinero, y ahora ya lo sabíamos nosotros y lo habíamos denunciado. El presidente López Obrador en aquel momento lo denunció, pero ahora Lozoya lo confirmó con que Odebrecht le dio una mega lana, pero muchos millones de pesos, que él entregó al presidente de la Cámara de Diputados en aquel entonces, Riquín Canallín, alias Ricardo Anaya. Le entregó ese dinero y con ese dinero les dio moches a los diputados para que votaran por esa reforma. En la Cámara de Diputados no pudieron entrar porque los compañeros que eran oposición en ese entonces lograron frenarla y la gente, pero en el Senado sí lo hicieron, adentro del Senado con vallas, estuvimos con cucharas y todo golpeando allá. Aprobaron, entre ellos, entre los diputados que muy gustosos aprobaron esa reforma energética, está su hoy gobernador, por supuesto. Pero bueno, así aprobaron la reforma energética de Peña Nieto y entregaron un montón de cosas. Sin embargo, cuando ya llegamos nosotros a la presidencia, el presidente López Obrador dijo, no vamos a dar reversa a la reforma energética porque podemos trabajar con eso y vamos a ver. Pero en el tema eléctrico no ha sido posible, porque nosotros sabíamos que estaba muy mal el sector energético en México, pero cuando llegamos
nos dimos cuenta que no sabíamos de qué tamaño de mal estaba. O sea, mucho peor de lo que nos imaginábamos. Y el sector eléctrico es uno de esos. Ustedes recordarán, los que son de mi edad, por ahí cuando éramos niños, en las comunidades rurales no había electricidad, ¿verdad? No había. Los que nacieron en una comunidad que son mayorcitos que yo saben que no había electricidad y que la gente pues se alumbraba o con velitas o con estas lámparas de petróleo, a ver, como se pudiera. ¿Cómo fue que se electrificó nuestro país? López Mateos, que él fue presidente antes de que muchos de nosotros naciéramos, él nacionalizó la industria eléctrica que estaba, como está ahora, en manos de privados. Y entonces él nacionalizó. Ya Lázaro Cárdenas había nacionalizado el petróleo. López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y dijo, es que no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante esto? Si en aquel entonces la mayor parte del país no estaba electrificado, ¿ustedes creen que a una empresa privada cuyo interés es obtener recursos, le importa llevar postes y líneas eléctricas a la comunidad más apartada de Cortázar, en donde hay 2 casitas? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque no le sale la inversión, ¿verdad? O sea, para que 2 casitas le paguen el recibo de la luz, pues no les importa, pues hay que se queden sin luz. ¿Qué es lo que sucede hoy con el internet? Por eso hay lugares en donde no hay internet, porque ¿para qué invierten en antenas y toda la instalación que es cara si son unas cuantas personas? En cambio, cuando se nacionalizó la industria eléctrica, se creó la Comisión Federal de Electricidad, cuyo interés no es hacer dinero, sino garantizarnos a todas y a todos el derecho a la energía eléctrica. Y entonces no importa que sea una persona la que vive en la punta de ese cerro, pero allí vive y allí le tengo que llevar energía eléctrica, porque al Estado mexicano lo que le importa es eso. ¿Qué es el Estado mexicano? No es nada más el gobierno, El gobierno es parte del Estado, el territorio es parte del Estado y nosotros, el pueblo, somos parte del Estado. Entonces, como conjunto, el Estado mexicano tiene que velar por el bienestar de sus integrantes. Entonces, tiene derecho el hijo del presidente igual que el hijo de la persona más pobre de este país, porque todas y todos somos mexicanos. Entonces, partiendo de esa idea, la CFE surgió, y así, en los años 70 se hizo, porque López Mateos nacionalizó antes, pero ustedes saben, estas cosas tardan años en terminar de avanzar. En los años 70 hubo un gran avance en el sistema eléctrico nacional. Además de que se tendieron líneas de transmisión por todas partes, se hicieron grandes obras de infraestructura, sobre todo en el sureste, en otras partes del país, pero en el sureste muy fuerte, en Chiapas, y eso hay presas hidroeléctricas enormes con una gran capacidad de generación de energía, Chicoacén, La Angostura, Malpaso, otras, y hay muchas otras, Aguamilpa, en Nayarit, hay en Sonora, acá en la Sierra Gorda del lado de Querétaro hay, en fin, una serie de presas hidroeléctricas que se hicieron con una gran inversión y que generaron una gran cantidad de energía eléctrica, al grado que la CFE durante muchas décadas produjo el 100% de la energía eléctrica que el país requería, ¿sí o no? Pues de repente, según estos neoliberales, la CFE pierde capacidad y se vuelven tontitos los electricistas y entonces ya no pueden generar energía. ¿Por qué? Pues porque ellos dicen. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto y por qué vamos a hacer el cambio. Miren, vamos a hacer la reforma que presentó el presidente de la República, es una iniciativa de él, que está ahorita en la Cámara de Diputados, ellos serán la Cámara de Origen y después nosotros la tendremos que aprobar, es a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. El más medular de toda esta reforma es el 28. ¿Por qué? Porque en el artículo 28 de la Constitución están establecidos los sectores en los que el Estado debe tener el control absoluto, ¿sí? Y están, o sea, de manera exclusiva. Y ahí no se constituyen monopolios. Y esto es importante que sepan ustedes que es un monopolio en realidad, para ir desmontando las mentiras de la derecha. Un monopolio es de una empresa privada o de un consorcio de empresas privadas que pues tienen interés y que son hegemónicas,
¿no? Ellos dicen, es que se tenía que quitar, ¿se acuerdan que Telmex era del Estado mexicano? Y decían, es que era un monopolio telefónico. No, no era monopolio, simplemente era una empresa del Estado mexicano. Y el Estado, por su naturaleza, no puede ser monopólico, porque el interés no es el lucro. Pero, entonces, no es monopólico que el Estado mexicano conserve la rectoría de ciertos sectores como correos, telégrafos, radiotelegrafías, minerales radioactivos, y lo que se pretende introducir es litio y electricidad. La electricidad estaba en el artículo 28 y la quitaron en la reforma de 2013. Entonces, volver a meter la electricidad y además añadir el litio. Y está, por ejemplo, la extracción de petróleo, exploración y extracción de petróleo. Y además, aquí también está, porque en la reforma del 2013, lo que hicieron tanto con CFE como con Pemex fue que eran organismos del Estado mexicano, los convirtieron en empresas, mañosamente les ponen empresas y además las parten en cachitos. Ya no es un solo Pemex y no es un solo CFE, sino que hicieron, no sé si ustedes sabían, pero hay CFE producción, CFE transmisión, CFE geotermia, CFE quién sabe quién, así. Entonces, y están con eso, obligan o parten en cachos a la CFE y la hacen menos competitiva, y además la convierten en empresa del Estado para que pueda competir en igualdad de circunstancias con los privados. Lo que se pretende hacer es, además de meter otra vez a la rectoría del Estado la electricidad y el litio, es que la CFE pase de ser, como está ahorita, en una empresa productiva del Estado, a un organismo de Estado. Y a ver, está bien, dice el presidente, órale, que le entren a la economía de mercado y órale que compita la CFE, nada más que la CFE va a competir con toda la fuerza del Estado mexicano, no así nomás como si fuera cualquiera, ¿no? Entonces, esta es parte. Déjenme decirles que la Comisión Federal de Electricidad mantiene la rectoría sobre las líneas de transmisión, es decir, todas las líneas que ustedes vean en el país de alta tensión, los cables que pasan aquí, lo que llega a su casa, los transformadores, todo eso es de la CFE, pero los privados tienen que pagar el uso, sería la renta de esas líneas de transmisión, ese se llama porteo, no lo pagan, ahorita les voy a ir explicando, pero bueno, esto les digo porque la CFE ahora juega la peor parte de todas, porque yo no sé si en mi casa a mí me llega energía eléctrica de Iberdrola, de Naturgy, o de Enel, o de quién rayos. A mí me llega un recibo de la CFE, ¿verdad? Y si se tronó el transformador de ahí cerca de mi casa, ¿a quién le voy a ir a reclamar yo? Pues a la CFE. Y si llegó un camión y chocó con el poste y lo tumbó y no lo ponen, ¿con quién me va a pelear? Pues con la CFE. Pero resulta que la CFE no está recibiendo, sí, la CFE me cobra a mí, yo voy y le pago a la CFE, ¿verdad? Y la CFE es la que me corta si no pago. Pero la CFE no es la que recibe la lana, sí la recibe y la entrega, y ahorita vamos a ver cómo. ¿La que sigue? Ah, bueno, ya está.